Veamos ahora el movimiento circular. El movimiento circular es aquel tipo de movimiento en el que la trayectoria es justamente circular. Esa trayectoria circular se da como consecuencia a un efecto externo que provoca ese tipo de movimiento. Esa fuerza es una fuerza que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular y se llama fuerza radial o fuerza centrípeta. Vamos a hablar de varios tipos de movimiento circular, particularmente dos, aunque nosotros vamos a trabajar solo uno. Nosotros trabajaremos el movimiento circular uniforme, que será aquel en el que los objetos o las partículas describen un movimiento circular con rapidez angular constante. Sin embargo, también existe el movimiento circular uniformemente acelerado, que es aquel en el que la aceleración angular es constante, es decir, que una partícula está aumentando su rapidez angular a un ritmo constante. Ahí tenemos un esquema más o menos de lo que ocurre. La partícula se mueve, ahí tratamos de identificar por lo menos tres momentos: el momento t sub 0, t sub 1 y t sub 2. En el momento t sub 0, la partícula se está moviendo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esa rapidez a la que se está moviendo le vamos a llamar W, rapidez angular, y se refiere a aquella razón que relaciona desplazamientos angulares entre intervalos de tiempo. Por ejemplo, que una partícula recorre 90 grados en un segundo, es decir, una trayectoria angular o un desplazamiento angular entre un tiempo. Solo que acá trabajamos en radianes, es decir, en el sistema circular y no en el sistema sexagesimal. Ahí tratamos de explicar también que como consecuencia de la fuerza radial o fuerza centrípeta hay una aceleración, y aunque más tarde veremos las leyes de Newton, debemos anticipar que cuando existe una fuerza neta externa sobre un sistema hay una aceleración. A esa aceleración le vamos a llamar aceleración radial o aceleración centrípeta. Así que ahí podemos identificar que en cada tiempo hay una aceleración radial, que en este caso tiene la misma magnitud. Lo que va cambiando es la dirección, en vista de que es una trayectoria circular cuyo movimiento es con rapidez angular constante. También es importante mencionar que en cada punto hay una velocidad lineal, v sub 0, v sub 1 y v sub 2. Esa velocidad lineal es aquella velocidad que lleva una partícula y que llevaría en el caso que cese la acción que está provocando ese movimiento circular. Por ejemplo, si fuera una cuerda la que tiene sostenida esa partícula y la cuerda está provocando que ese objeto se mueva así, la cuerda se rompe, ese objeto saldrá disparado con una velocidad lineal. Muy bien. ¿Qué características tiene el movimiento circular uniforme? Vamos a decir que la partícula en todo momento está en una posición R o a una distancia R del centro de la trayectoria y se llama radio de la trayectoria circular. La partícula se desplaza a espacios iguales o espacios angulares iguales en tiempos iguales, es decir, se mueve cantidades angulares iguales en tiempos iguales. Por eso es una rapidez angular constante. Sus unidades, arriba es una unidad angular y abajo es una unidad de tiempo. En la unidad angular utilizaremos el radián y no los grados, y en el tiempo pues el segundo. Algo importante que debemos mencionar es que esa rapidez angular se mide en radianes sobre segundos, pero también se puede escribir como 1 sobre segundo, dependiendo de la conveniencia. Si yo quiero ponerlo como resultado final, normalmente pongo radianes sobre segundos, como para explicar que es una unidad angular.
Sin embargo, cuando la estoy operando con otras cantidades, cuando la estoy multiplicando, cuando la estoy dividiendo, si yo quiero la pongo y si no quiero no la pongo. Casi siempre no la pongo en vista de que me va a causar un problema de dimensiones o de unidades. Entonces, cuando voy a operarla, normalmente no la escribo. Y eso es porque el radián es una unidad adimensional, es decir, que no representa ninguna dimensión física. Vamos a decir también que W es la rapidez angular, que en este caso es constante en el movimiento circular uniforme. Otro detalle es que la velocidad lineal, esa velocidad de la que hablábamos, que es la rapidez lineal que lleva una partícula y que sería la rapidez lineal que tendría si la acción que provoca el movimiento circular cesa, decíamos que la cuerda se rompe, por ejemplo. Entonces la velocidad lineal se calcula como la rapidez angular multiplicado por el radio de la trayectoria. Y la aceleración radial o aceleración centrípeta se va a calcular como el cuadrado de la rapidez angular multiplicado por el radio, o también se podría calcular como el cociente entre la velocidad lineal al cuadrado y el radio. Por último, T mayúscula va a ser el periodo o tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa, es decir, en recorrer 360 grados o su equivalente 2 pi radianes.